Dios Todopoderoso dice: en ese momento la obra de Jesús era la redención de toda la humanidad. Los pecados de los que creían en Él eran perdonados. Mientras creyeras en Él, Él te redimiría. Si creías en Él, dejabas de ser un pecador y eras liberado de tus pecados. Esto es lo que significaba ser salvo y ser justificado por fe. Sin embargo, seguía habiendo en quienes creían algo de rebeldía y que era opuesto a Dios, y que había que seguir quitando lentamente. La salvación no significaba que el hombre hubiera sido ganado por completo por Jesús, sino que ya no pertenecía al pecado. Sus pecados habían sido perdonados. Dado que creías, ya no pertenecías al pecado. Aunque el hombre ha sido redimido y se le han perdonado sus pecados, solo se considera que Dios no recuerda sus transgresiones y no lo trata de acuerdo a sus transgresiones. Sin embargo, cuando el hombre vive en la carne y no ha sido liberado del pecado, solo puede continuar pecando, revelando interminablemente el carácter satánico corrupto. Esta es la vida que el hombre lleva. Se encuentra en un ciclo interminable de pecado y perdón. La mayoría de los hombres pecan durante el día y se confiesan por la noche. Sin embargo, aunque la ofrenda por el pecado siempre sea efectiva para ellos, este hecho no podría salvarlos del pecado. Solo se ha completado la mitad de la obra de salvación, porque el hombre sigue teniendo un carácter corrupto. Este es más profundo que el pecado, plantado profundamente por Satanás y arraigado dentro del hombre. No resulta fácil para el hombre ser consciente de sus pecados. Es incapaz de reconocer su propia naturaleza, profundamente arraigada. Tales efectos solo pueden conseguirse a través del juicio por la palabra. Solo así puede el hombre ser cambiado gradualmente de ahí en adelante. Un pecador como alguno de vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti, que aún eres del viejo ser, es cierto que fuiste salvado por Jesús y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable, pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios, porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así, tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad. Se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, pero no lo libró de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió a Jesús cargar con los pecados del hombre como la ofrenda por el pecado, sino también que Dios realizara una obra mayor para librar completamente al hombre de su carácter que ha sido corrompido por Satanás. Y así, después de que los pecados del hombre fueron perdonados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era, y comenzó la obra de castigo y juicio, que llevó al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Amén. Gracias. ¿No sienten el corazón más iluminado tras leer sus palabras? Sí, Dios Todopoderoso explica claramente la obra de Dios. Lo que hizo el Señor Jesús solamente fue la obra de redención,
Pero esa no es la obra de Dios de juzgar y purificar a la humanidad en los últimos días. Aunque creer en el Señor nos redimió de nuestros pecados y fuimos salvados por la fe, y nos libramos de las restricciones de la ley, seguimos mintiendo y pecando con frecuencia. Esto demuestra que aunque se nos perdonen los pecados por creer en el Señor, nuestra naturaleza interior, que es pecaminosa, todavía está ahí sin resolverse. Aún vivimos con un carácter satánico por las restricciones, las cadenas de nuestra naturaleza pecaminosa. Perseguimos la perversión de la carne, presumimos, somos arrogantes, caprichosos e imprudentes. Cierto. Y cuando afrontamos pruebas y desastres, nos quejamos y culpamos al Señor, lo juzgamos y hasta lo traicionamos. No ponemos en práctica sus palabras, ni vivimos la realidad de las mismas. Aunque oremos y nos confesemos al Señor y trabajemos en su nombre, somos incapaces de escapar a las ataduras y restricciones del pecado. Vivimos pecando y confesándonos constantemente. Este es un problema que tienen todos los creyentes en el Señor. Sí, es verdad. Todo esto son realidades. El Señor es santo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Solemos pecar para luego confesarnos y a menudo mentimos y engañamos. Y no conocemos al Señor, ni lo obedecemos verdaderamente. Si creyéramos en Él, sin recibir sus bendiciones, ciertamente nos rebelaríamos contra el Señor, lo culparíamos y condenaríamos y nos alejaríamos de Él. Eso es muy cierto. ¿Cuánta gente seguiría dedicándose verdaderamente al Señor? Para ser exactos, los creyentes aún vivimos confiando en nuestro carácter satánico y no sabemos poner en práctica sus palabras. ¿Cómo podemos ser capaces de cumplir su voluntad? ¿Es digna de entrar en el reino de los cielos esa clase de personas? Si esa clase de personas entrara al reino de los cielos, ¿en qué se diferenciaría ello de este mundo? No habría ninguna diferencia. Así es.